Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Versículo 43 dice: el siguiente día hizo Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿qué le dijo? ¿Puede salir algo bueno? ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. ¿Qué le dijo? Ven y ve. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, en esta maravillosa noche, te pido que hables a cada vida, habla a cada corazón, Señor, conforme a tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada, mi Rey. Que tu palabra quede impregnada en cada corazón de cada hermano. Habla a tu pueblo conforme a tu necesidad, mi Dios amado. Y que sea esta palabra de edificación para su vida. Que sea una palabra, Señor mío, que levanta el caído, que fortalezca el débil, que exhorte, que consuele, que edifique la vida en esta casa. En el nombre poderoso de Cristo, puedes tomar asiento, darle fuertes palmas al Señor, puedes sentarte. ¿Cómo se llama el tema, iglesia? ¿Cómo se llama el tema? Lo que todos debemos hacer. La Biblia debe entender claramente en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 1, desde el versículo 29, mi hermana, la Biblia debe entender para dónde estaba Juan el Bautista en el Jordán. Y mientras Juan está en el Jordán, Juan está bautizando. Pero Juan ve que viene caminando Jesús y Juan suelta una palabra profética. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia enseña, mi hermana, de que Juan el Bautista tenía dos discípulos. Uno de los dos se llamaba Andrés. Y cuando Andrés escucha que Jesús es el que quita el pecado del mundo, dice la palabra que dejan a Juan el Bautista y se van tras Jesús. Cuando Jesús ve que lo están persiguiendo, Jesús le pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le dicen: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde tú moras? Jesús le dijo: vengan y vean. Y se quedaron con Jesús toda la noche. La Biblia me enseña, mi hermana, que habló Jesús con Andrés anoche. Pero yo me atrevo a decir que Jesús le mostró el plan de salvación a Andrés. Jesús quizás comenzó a decirle: mira, Andrés, yo vine a morir por los negritos, por los barranquitos, por los de República Dominicana, por los ecuatorianos, por los colombianos. Yo vine a morir por toda la humanidad. ¿Sabe por qué yo me atrevo a decir esta palabra? Porque la Biblia dice que en la mañana siguiente, cuando amanece el día, Andrés era pescador, era su trabajo. Pero Andrés no se fue corriendo para la pesca, no se fue para su trabajo. La Biblia enseña que Andrés se fue corriendo a su casa, donde tenía un hermano de sangre llamado Simón, y comenzó a predicarle a su hermano. Y comenzó a decirle: mi hermano, he hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y convenció a Simón y lo trajo a Jesús. La Biblia debe entender que cuando Andrés venía caminando con Simón, Jesús ve a Simón y le suelta una palabra profética. Jesús le dice: mira, Simón, tú eres hijo de Jonás y tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. La Biblia debe entender claramente que Pedro, en ese momento, Pedro conoce a Jesús. Porque quizás usted me diga: hermano, pero la Biblia debe entender en otro evangelio que Jesús estaba Jesús caminando por la orilla, y un pescador llamado Pedro, que estaba lavando las redes, y le dijo: préstame la barca. ¿Sabes una cosa? Ya Jesús conocía a Simón. Ya Jesús había tenido un encuentro con Simón. Ahora, ¿qué quiero entender con esta palabra? ¿Qué hizo Andrés con su hermano Simón? Lo primero que hizo fue evangelizarlo, hermano, predicarle la palabra. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí conocemos al Mesías? Levánteme la mano los que conocen a Jesús. Levánteme la mano los que conocen. Oye, que fuera levantado la mano y los pies. Yo lo conocí hace 17 años. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tenemos familiares que no son cristianos? Levánteme la mano. ¿Cuántos de los que están aquí tienen familiares que no son cristianos? ¿Será que tú me dijiste: hey, vamos a la iglesia? Tú ibas a venir un negrito barranquillero colombiano que no sé qué día, y yo lo usa para dar una palabra. ¿Será que tú me invitaste a este lugar? ¿Por qué? Porque solamente lo que usted tiene que hacer es traer
a este lugar, que Dios se va a encargar de lo demás. ¿Sabe por qué? Porque lo que hizo Simón fue traerlo a Jesús. Lo que hizo Andrés fue traer a Simón a Jesús. Y Jesús se encargó de lo demás. Mira, yo me atrevo a decir que si tú traes a un familiar tuyo aquí en la iglesia, Dios va a utilizar al pastor, hermano, al pastor. Dios va a utilizar al mujer, Dios va a utilizar al músico, Dios va a utilizar a cualquiera. Y si no hablan los pastores, ni los músicos, ni los diáconos, ni los evangelistas, a mí no se me hace raro que este bebé comienza a hablar en lengua y le suelte una palabra a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu primo, a tu hermano. Y si no habla este bebé, a mí no se me hace raro, pastor, que entre un pirulay moviendo la colita y se para aquí en el altar y en vez de ladrar comienza a hablar y a decirle: así te dice Jehová. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, hasta las burras hablan. Dios puso a hablar a la alma de Jehová. Porque la decisión tiene un propósito. ¿Cómo me están entendiendo? Toca el dejar de hablar, dile: te faltó una visita hoy. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es compartir a Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es compartir a Cristo. Segundo, la gente debe entender que cuando Jesús dio al siguiente día un muchachito llamado Felipe. Felipe era del mismo barrio, en pocas palabras. Felipe como que vivía en la entrada. ¿Cómo se llama esta entrada? Felipe como que era de la Trinidad de Dios. Y la Biblia debe entender que Jesús halla a Felipe. Y dice la palabra que Felipe, inmediatamente cuando tiene un encuentro con Jesús, Felipe sale corriendo para su barrio, pastor. Sale corriendo para su barrio, donde tenía un amigo que se llamaba Natanael. Y comienza a predicarle a Natanael y a decirle: mira, Natanael, he hallado quien habló los profetas, a Jesús de Nazaret. La Biblia debe entender que Natanael era incrédulo. Natanael no era fácil. Natanael era incrédulo. Y cuando Natanael escuchó, le dijo: ¿será que de la Trinidad de Dios saldrá algo bueno? ¿Será que de la Trinidad de Dios saldrá algo bueno? Y que le dijo: ven para que veas. Y yo me atrevo a decir que Natanael, como era incrédulo, comenzó a sacar pecho y a decir: voy a ver quién es ese Jesús, voy a ver quién es ese Jesús. Y cuando Felipe venía con Natanael, la Biblia enseña que Jesús lo vio desde lejos y Jesús le soltó una palabra profética. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Natanael? Mira, Natanael, en ti hay un verdadero israelita, en cual no hay engaño. ¿Sabe qué le dijo Natanael a Jesús? ¿De dónde tú me conoces? ¿De dónde tú me conoces? ¿Sabe qué le dijo Jesús? Mira, Natanael, antes que Felipe llegara a la Trinidad de Dios, donde tú estabas allá debajo de un palo de mango, yo te vi. ¿Sabe qué me da a entender la palabra? Que ahora Jesús le soltó una palabra profética de lo que él estaba haciendo en su barrio, que estaba debajo de una higuera. Y la Biblia debe entender que cuando él escuchó que Jesús le profetizó lo que él estaba haciendo antes, inmediatamente dijo: verdaderamente tú eres el Rey de Reyes y el Salvador de todos. La pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos amigos que estudiaron contigo en la primaria, que estudiaron contigo en la secundaria, que jugaron a pelota, que volaron un papagayo, no sé, con ella, que jugaron a boliche, que te jalaste las muñecas con ella cuando estabas niña? ¿Cuántas tenemos amigos y amigas que hoy en día no conocen a Cristo? ¿Será que por invitarle le dijiste: oye, vamos para la iglesia? La solución para tu matrimonio es Cristo. Que usted ahora las conoce, que quizás vive una vida conférrima, una vida caótica, que quizás usted conoce un amigo que no es cristiano, pero era su amigo cuando estaba niño. ¿Será que tú le estás compartiendo a Cristo? ¿Por qué le digo esta palabra? Porque nuevamente te digo: si tú lo traes en el lugar, Dios se va a encargar de lo demás. Lo que tenemos que hacer es compartir a Cristo. Mira, algo que yo me he dado de cuenta: yo tengo 9 años de estar viviendo a Ecuador, no sé cuántas veces he venido, pero tengo 9 años de estar viniendo al Ecuador a predicar. Y de 3 años para acá he visto el Ecuador un poco más complicado. Y cada vez ya no veo, hermano amado, no veo como que ese amor por el necesitado. ¿Cuánto me están entendiendo? Te voy a explicar por qué.
usted necesita tener fruto, usted necesita tener hijos. La Biblia enseña ahora un libro de Mateo, vamos a la Biblia. Mateo capítulo 25, versículo 14. La Biblia enseña y dice, porque el reino de los cielos, mira lo que dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que llegó se dejó llamar a su siervo y le entregó su pie. La Biblia debe entender que uno le entregó 5, otro le entregó 2 y otro le entregó 1. Significa que todos los que estamos aquí tenemos lo que ya Cristo nos dio hace 2025 años. Nos entregó dones espirituales. Significa que hay gente que dice que tiene 5 de acuerdo a su capacidad. Hay gente que tiene capacidades menos 2, el que tiene capacidades menos 1, pero todos tenemos dones. La Biblia debe entender que se fue lejos, pero Él va a venir a pedir a cuenta. ¿Cuánto me está entendiendo? Él va a preguntarte qué hiciste con lo que yo te di. Y cuidado, usted le va a decir, Señor, tú me diste 5 dones, pero no hice nada. La Biblia debe entender que el que tenía 5 los multiplicó y se ganó 5 más. ¿Y qué le dice en el versículo 21, varón? Mateo 25, 21. Dice la palabra que el Señor cuando regresó le dijo, mi buen siervo y qué. Y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Toca el que está con él. Ganar alma te da gozo. Ahora la Biblia debe entender que el que ganó también lo multiplicó. El que tenía no lo multiplicó y se ganó. ¿Qué dice el versículo 23? El 23 dice lo mismo. El Señor lo llama y le dijo, mi buen siervo y fiel. ¿Cuánto queremos que el Señor nos llame el día de la venida de Cristo, nos llame a cuenta y le diga verdaderamente siervo, te ganaste pies en la Trinidad de Dios? Mira, cada una alma dice la palabra que es una perla en nuestra corona. ¿Cuánto me está entendiendo? Pregúntale que está por ahí cuántos hijos espirituales tienes tú. Tómalo. ¿Cuántos hijos espirituales tienes tú? A ver, ¿cuántas perlas hay en tu corona? Ay. Ahora, levanten la mano el que vino hoy por primera vez. ¿Quién vino hoy aquí a la iglesia por primera vez? Levanten la mano el que vino hoy por primera vez. Levanten la mano el que vino hoy por primera vez. El que vino hoy por primera vez. Aquí a la iglesia. Ay, no, pero ya usted viaja aparte. Yo quiero saber a alguien que haya venido por primera vez que no sea pastor, que no conozca. No le dé pena, no hay ninguna visita. Ustedes vinieron por primera vez, no le dé pena. Tú viniste por primera vez. No te dé pena. Déjame venir aquí a la iglesia. Sí. Bueno, ¿por qué yo le hacía la pregunta? Porque si hay una visita, no quería ver quién le invitó, quién habló, porque hay que no tener que invitar. Entonces, el que lo invitó, yo iba a poner que se colocara de pie, que todo el mundo a la iglesia le dio un aplauso. ¿Sabes por qué? Porque está haciendo, si trae familia, está haciendo lo que Andrés hizo que con su hermano Simón. Y si el hermano que era un amigo, entonces está haciendo lo que Felipe hizo con su amigo. ¿No te me estás entendiendo? ¿Por qué le da aplauso? Porque si no hay visita, es porque le estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Y es la gran comisión. La Biblia debe entender claramente que Dios, hermano, Dios es un Dios de regla. ¿Por qué profeta? Porque Él llamó a 12, nos mandó ya multiplicando. ¿Cuántos millones hay? Dice, los mandó de 2 en 2 a multiplicar. Significa que los evangélicos no somos de los que restamos, sino de los que sumamos y nos multiplicamos. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque en el mismo Mateo 25 dice la palabra que el que tenía un talento lo enterró. Ay. Con todo el respeto de la iglesia, pero esos son los cristianos que se acostumbran a calentar sillas de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Es más, en el barrio saben que son evangélicos. Vienen a la iglesia, cantan corrido, andan en lengua, rato, sacan la bazooka, burra mansa, no patea. Pero hasta ahí no tienen fruto. Y la Biblia enseña que el árbol que no da fruto, hija, será cortado. La Biblia enseña que Jesús vio una higuera que estaba estéril y la maldijo. Toca el que está con él. Dios no gusta de los estériles. A Dios le gusta la gente que tiene fruto. Dale un aplauso a Cristo. Toca el que está con él. Necesitamos que tenga fruto. Mira, yo no soy de aquí, hermano. Y no digo esto para sacarte. Yo soy colombiano, Barranquilla. Pero ahora mismo tengo ahí una actividad que voy a hacer porque sabe el culto, invito a que quiera ir. Ahorita, después del culto, ya tengo, hermano, 80 comidas que voy a salir, hermano, por la entrada de la 8 allá abajo, porque si hay lugar, los predicadores ahí también.
¿Por qué leo esta palabra? Porque algo tenemos que hacer nosotros con una estrategia. Yo me gasté con el pastor $40 entre los dos y hicimos esa actividad. Pero ¿por qué leo esta palabra? Porque hay tanta necesidad de compartir a Cristo que la gente, hermano, muchas veces ignora eso tuyo. Hermano, la gente hoy en día le tiene miedo. Aquí en Ecuador ahora veo que se montan en la 8 los muchachos y se montan, sacan un cuchillo y dicen, dame $1, dame 50. Hombre, mi hermano, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuánto me está entendiendo? Mira, nosotros somos la luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos están entendiendo? Ustedes no le llaman con poder. Ustedes no llaman con poder. ¿Por qué le enseño esta palabra de parte de Dios? Porque mira, lo que todos tenemos que hacer es ganar almas para Cristo. Y usted no necesita ser un pastor, ni un evangelista, ni un misionero para ganar almas. Le voy a explicar por qué. Porque la Biblia enseña que Andrés y Felipe, entre los dos discípulos varones, eran los más pequeñitos. Entre los 12 apóstoles, Andrés y Felipe eran los más insignificantes. Pastor, ¿quién era los más populares entre los 12 apóstoles? Había 3 discípulos que eran los más populares, que andaban con Jesús a todos lados. Pero Andrés y Felipe lo mencionó solamente 3 veces en la Biblia. Ahora lo menciona que ganando almas, ganando apóstoles. Significa que Andrés se ganó al apóstol Pedro y Felipe se ganó al apóstol Natanael. Pero ¿quién era lo más popular? Lo más popular era el apóstol Juan, el apóstol Jacobo y el apóstol Pedro. Eran los más populares, los 3. Hermano, pero ¿saben qué me llama la atención? Que en la iglesia va a haber gente popular, pero también hay gente que no es popular. Pero necesitamos que usted sepa que usted es instrumento en las manos de Dios. Quizá usted no sea pastor, ni sea predicador, ni sea evangelista, pero usted es un instrumento en las manos de Dios. ¿Cuál es el problema? Usted es una palabra, usted es muy importante para el reino. Le voy a explicar por qué. Primero, lo mencionan ganando apóstoles. Voy a hablar de los 3 textos que habla de Andrés y de Felipe. Segundo texto que habla de Andrés y de Felipe. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 6, profeta, Juan capítulo 6, versículo de 1 en adelante. Dice la palabra que Jesús vio 5,000 personas que estaban en el monte de los Olivos y tenían hambre, andaban atrás de Jesús, pero no había comida. La Biblia da a entender que Jesús vio que llegó la noche y no los podía despedir porque tenían que cruzar el mar de Galilea. Y toma Jesús la decisión de decir a los apóstoles, mándale que se sienten. Oye, tremenda palabra, siéntense. Pero en el versículo 5, Jesús se le acerca a Felipe y le dice, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos ellos? Pero la clave es el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Pero esto le decía para probarle, porque Jesús sabía lo que Felipe tenía que hacer. Toca testando ellos. Jesús sabe lo que tú tienes que hacer. Jesús conoce tus dones. Jesús conoce tu capacidad. Jesús sabe quién eres tú en las manos de Dios. Ahora, ¿por qué creen que Jesús no le dijo el más popular que era Pedro? Porque Pedro era el más popular, pero era egoísta. Porque no todo lo que brilla es oro. Mira, un soldado llamado Marco fue a agarrar a Jesús y Pedro le mochó la oreja. Pedro no tendría que dar y se le acercara a él. La Biblia dice que los niños venían a Jesús y Pedro se les pedía. Y la Biblia dice que Jesús le decía, Pedro, deja que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cuánto me está entendiendo? Ahora, si usted se va a la Biblia, libro de los Hechos, los apóstoles, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 34, dice la palabra que Dios mandó a Pedro de una visión que encontró Jesús, en una visión encontraba a Pedro que matara y comiera. Y Pedro decía así, no, ningún animal inmundo que he comido. ¿Sabe una cosa? Que tuvo que encontrar una revelación. Cuando Pedro fue oró por Cornelio, dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre Cornelio, que era un impío, era un capitán de una compañía llamada italiana. Y ahora Cornelio comenzó a hablar en lengua y a profetizar. Y Pedro dijo en el 10:31, el libro de los Hechos, capítulo 10:34. Libro de los Hechos 10:34, ¿qué dice? Libro de los Hechos 10:34. ¿Qué dice el libro de los Hechos 10:34? Entonces Pedro, abriendo la boca, ¿Qué dijo? en verdad comprendo que Dios no hace excepción de ¿Por qué? Porque él lo hacía profeta, significa toca el tentáculo y no hagas excepción de personas. Porque hoy en día queremos tomar a quién le vamos a predicar. No, este le parece
dice bien, no, este es negrito, no, aquel es blanquito, este es bonito, sí, aquel es manutito, no, ¿cuánto me está entendiendo? Toca que está no hay, deja de estar mirando a las 60, 90, 60, deja predicarle al maldito de la vuelta, ¿cuánto me está entendiendo? Que ese instrumento útil en las manos de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esta palabra? Porque Pedro así se sió y él es más popular. La Biblia debe entender que por qué Pedro le dijo a Juan que era el discípulo del amor. ¿Sabe por qué copeta? Porque cuando Juan estaba jovencito, no era el discípulo del amor. Juan se convirtió en el discípulo del amor cuando estaba viejo, que estaba escribiendo tercera de Juan, allá preso en Pasmo. Ahí donde escribió tercera de Juan, que es una epístola de puro amor. Un hijito amado uno hacia nosotros, puro amor. Pero cuando estaba jovencito, yo le demuestro con la palabra que no tenía amor. ¿Sabe por qué? Vamos a la Biblia. Libro de Lucas, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 53 en adelante. La Biblia debe entender que Jesús mandó a hacer los preparativos a mano de la Pascua. Pero la Biblia debe entender que los discípulos tenían que pasar por Samaria para ir a Jerusalén. Los samaritanos viendo que iban para Jerusalén se lo impidieron, no lo dejaron pasar y regresaron donde estaba Jesús así de triste. Y sabe, dice la palabra que Jacobo y Juan le dijeron al Señor: Señor, déjame que yo ore como oró Elías y que descienda fuego del cielo y mate a todos los samaritanos. Jesús le dijo: ustedes no saben en qué espíritu son, no saben que yo he venido a matar, sino a salvar lo que se había perdido. Toca que está a tu lado, toca que está con él. No todo lo que vi dijo. Oye, tremendo. Jesús no les exhortó. ¿Qué le dijo? Ustedes no saben en qué espíritu son. No saben que yo he venido a matar, sino a salvar lo que se había perdido. En pocas palabras, eran los más populares, pero mira lo que había en el motor, en el corazón. Por eso, en la iglesia donde yo me congrego, hay una hermanita llamada la hermana Soy Nicola. Yo ya llevaba 7 años en la iglesia. Y siempre que había campaña, que venía un predicador nuevo, yo veía que la hermanita Zoila traía la tribu de Judá, 10, 11, 12 hermanos agarrados. Esta hermana tiene un gallo, se trajo toda la cuadra. Pero yo llevaba 7 años en la iglesia y nunca la había visto cantar ni coordinaba. Y un día me la acercó el pastor y dijo: pastor, usted no ve que cuando ella vino, cuando ella vivía la primera hermana Zoila que viene con su tribu, la campaña, la hermana Zoila con su tribu. ¿Y por qué la hermana Zoila ni canta ni un corito, ni un especial? Y mi pastor me dijo: te voy a explicar por qué no la pongo lista. Hermana Zoila, mañana le toca dirigir el servicio. Yo llegué temprano para ver. La hermana Zoila iba a botar candela. Me senté cuando el pastor le dijo: hermana Zoila, y la hermana Zoila se paró en el altar, agarró el micrófono y comenzó así a temblar, le temblaba hasta la celda. La hermana Zoila se puso a llorar, no dijo ni gloria a Dios, no dijo ni aleluya, se le pelotó la lengua. Tremendo, un miedo escénico al micrófono. Mi hermana, que la hermana Zoila comenzó a llorar y cayó de rodillas. No dijo nada, el pastor tuvo que pararse y decirle: hermana Zoila, siéntese. Y mi pastor dirigió. Pero algo me pasó que después, los 15 días después, la hermana Zoila, la iglesia estaba hermanando un poco, tenía valiosa, pero era viejita. Y estaba bonita, pero la iglesia le faltaba la cerámica cambiarla. Y la hermana Zoila le dijo al pastor: pastor, yo quiero hacer una actividad por templo. Pastor, yo quiero hacer una actividad, pero yo quiero que reunir a los líderes. Hermano, nos reunimos todos, éramos como 40 líderes en la iglesia. De repente se para la hermanita Zoila sin micrófono y caminaba así por el pasillo y decía: ¿cuántos de los que están aquí tienen su casa bendecida? Y todo el mundo dijo: amén. ¿Y por qué la casa del Señor la tenemos abandonada? Y dice: yo voy a hacer una actividad por templo. Hermano Peña y su esposa Sofía van a traer 10 mojarras fritas para el próximo domingo y me las llevan a la cocina, que esté frita, que yo no voy a fritar ni voy a cocinar. Hermano Carlos y su esposa van a traer 10 porciones de pechuga a la plancha ya asada y me la llevan a hermano César y su esposa van a traer 10 porciones de carne asada, que no sean raquíticas, sino que tengan en el plato, para no estar entendiendo. Porque hay gente, hermano, que lo peor, lo mejor. Y a todo el mundo le dio orden. El domingo todo el mundo, mi hermano, por la ollita para la cocina de la iglesia en paz.
cuando se acabó el servicio, a mí me estaban esperando. ¿Cómo le dicen aquí lo que uno la mete como en una caja de popor? ¿Cómo le dicen aquí? Yo compré, hermano, me dieron 540, me dieron 100. Son unas que se tapan, que son como plásticas. ¿Cómo le dicen aquí eso? ¿Cómo? No son unas viandas, son como unos potecitos, unos para que comida. ¿Cómo le dicen acá? Más o menos eso. Son como color plata, así. Las tengo ya. Unas viandas, eso, para una ciudad de otra, así es. Son como unas loncheritas. Bueno, ya tenía 5 de esas así, con mi nombre, Greiner Batista. Y cuando yo salgo a la iglesia, me dice, hermano Greiner, aquí tiene 5 comidas. Usted verá si las vende, las regala, las bota, pero el próximo domingo me tienen que entregar ese dinero de la comida. Y como sé que usted dejó mejor en su casa, le puse carne, le puse pollo, le puse pollo, tremendo. Hicimos la actividad de hermano. La hermana no predica en la iglesia, pero hoy en día la iglesia de Dios griego tiene aire acondicionado, tiene clima, tiene todo. Y no créate porque la han hecho los empresarios de la iglesia. Una hermanita que lo que se dedica, mi hermano Marco, el hermano Sol, hermano, es una hermanita que no tiene dinero, que no es millonaria, pero en su corazón tiene el deseo de servir. Aunque yo no predico, yo soy como la hermana Sonia, que tengo amor por la obra, que cuando yo voy a la iglesia necesito un acontecimiento. Yo enviaron para el pastor y la pastora, yo tengo una bolsa de semillas aquí está. Ay, ya se acabaron los amigos. No todos pueden ser pastores, ni pueden ser predicadores. Necesitamos instrumentos de la casa de Dios. Ahora le explico. Tercer texto que habla de ello. Primero, ganando ¿qué? Apóstoles. Segundo, alimentando a la multitud, porque si usted se va al libro de Juan, capítulo 6, versículo 8, dice la palabra que ahí inmediatamente estaba un muchachito llamado Andrés, que dijo, Señora, aquel muchachito que tiene 5 panes de peces significa que Andrés y Felipe te dan el mismo espíritu. Ahora, tercer texto que habla de ello, libro de Juan, capítulo 12, versículo 20. Juan capítulo 12, versículo 20 dice, ciertos griegos querían ver a Jesús. Y dice la palabra que se le acercaron los griegos. ¿Quién eran los griegos? Los griegos eran los impíos. Los griegos eran gente, hermano amado, mala, gente que no tenía temor de Dios. Y la Biblia debe entender que se le acercan a Felipe y le preguntan, decimos, queremos ver a Jesús. Felipe fue corriendo y se lo dijo a Andrés. Andrés y hermanos fueron corriendo y se lo dijeron a Jesús. Y cuando Jesús dijo que le trajeron griegos a él, Jesús dijo esta palabra, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque si el grano de qué? De maíz no cae a tierra, no puede dar fruto. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero si muere ¿qué? Lleva mucho fruto. Lo que yo le quiero entender es que Jesús le estaba diciendo, Andrés y Felipe, ustedes todos han entendido que yo vine a morir por blanquitos, por negritos, por colombianas, por ecuatorianas, por toda la mañana. Denle fuerte palmas a Cristo. Toca que está con él. Toca que está con él. Dile, ¿cuántos hijos espirituales te tienen? Aleluya. Se acabaron los amén. Usted no se puede acostumbrar solamente a vivir danza. Yo lo veo que danza con un estilo sabroso, gloria a Dios. Ese gozo no te lo puede dar nadie. Pero tiene que tener más gozo, porque la Biblia enseña que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y si en el cielo hay fiesta, en la tierra tiene que haber una parranda. Cuando usted traiga 3 visitas aquí, que sean borrachos, drogaditos, bandidos, ahí se haga fiesta. Diga, aquí tengo 3. Si allá en el cielo Dios tiene fiesta, aquí yo tengo una parranda. ¿Cuánto me está entendiendo? Pero no hay ni alma. Y nos estamos gozando solo. Y le estamos allá arriba del pie. Y le estamos allá arriba del pie, porque no hay nada. ¿Está entendiendo lo que yo le quiero entender? Ahora, ¿por qué yo le hablo de esta palabra? Yo quiero explicarle por qué. Porque cuando yo me di esta palabra, es porque a mí no me predicaban el Evangelio. Y como a mí no me predicaban el Evangelio,
pez gordo que no me evangelizaba. Le voy a explicar por qué. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se sentiría Andrés cuando veía que su hijo espiritual, la sombra de su hijo espiritual, sanaba el perro? Que cuando Andrés andaba con Simón Pedro y Simón llegó donde estaba una muerta llamada Tabita y Pedro oró por ella, se paró la puerta. ¿Cómo se sentiría Andrés? ¿Cómo se sentiría Andrés cuando llegó a la iglesia llamada La Hermosa y vio un cojo que estaba manco y Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que Jesús me ha dado te doy, la unción revienta, diablo, levántate y anda? ¿Cómo se sentiría Andrés? Escucha, mira para acá, mira para acá. La gloria siempre es de quién? De Dios, pero no se también de nosotros. Explíquenme. La Biblia no enseña en ningún lado que Andrés levantó un cojo. La Biblia no enseña en ningún lado que Andrés levantó un paralítico. La Biblia no enseña en ningún lado en la Biblia que Andrés hizo un milagro. Solamente dice que los envió Jesús de Dios y venimos glorificando a Dios. Pero con nombre propio, búsqueme en la Biblia. No hay un texto que hable de Andrés que hizo un milagro. Pero ¿cómo se sentiría Andrés cuando veía que la sombra de su hijo espiritual hacía milagros? Yo creo que Andrés iba atrás, así, sacando pecho y caminando diciendo, aunque yo no tengo opción para levantar un muerto, pero este es mi hijo, yo lo evangelicé, yo me lo gané con esta tarde. La gloria siempre de Dios, pero Dios te sigue, no te está curando, vamos por los peces gordos, vamos por los peces gordos. Oye, Andrés se ganó tremendo pez gordo, porque Pedro era un pez gordo. Pedro. Yo me pongo a hablar aquí las características de Pedro. Hacemos vigilia, pero vamos a poner un ejemplo. Le voy a dar nombre de Pedro, era peleonero. La característica de Pedro era peleonero. Jesús estaba reunido con los 12 y Jesús se paró en medio después que estaban con la barriga llena y le dijo, todos ustedes por mí se van a culpar. El único que no se quedó callado fue el peleonero. Pedro se paró y le dijo, maestro, yo nunca, aunque todos ellos te digan, yo nunca moría. Yo estoy dispuesto a morir por ti, mi Señor. ¿Y qué le dijo a Jesús? Pedro, cállate. Deja de estar hablando tanto, que antes que gane cállate, te vas a mirar. ¿Cuánto me estás entendiendo? Porque Pedro era así, Pedro era impulsivo. La Biblia entender que Jesús se quedó orando y mandó a los discípulos que empezaran el agua de Jerusalén. Y dice la palabra que ellos iban, se levantó una tempestad. Pero cuando iba la tempestad, Jesús se levantó y vio que no había barca en la orilla. Y Jesús se paró para irle a ayudar a los discípulos. Y 11 estaban gritando así en la puerta que había que venir una silueta blanca y decían, ¡ay! ¡Un fantasma! ¡Ay! ¡Un fantasma! El único que no gritaba era el peleonero Pedro. Se paró y dijo, maestro, ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la sala. Y Pedro comenzó a caminar. ¿Cuánto me está entendiendo lo que yo quiero decir? Vino el Espíritu Santo sobre 120. Ahí estaba Pedro. Y todos comenzaron a hablar en él y a profetizar. Y de repente dice la palabra que todo el mundo estaba hablando en contra de los 120 apóstoles diciendo, estos hombres están por nada. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Está lleno de demonios, está lleno de todos callados, 119 callados. El único que se paró fue el peleonero Pedro. ¿Quién dijo esto? Miren, son las 9 de la mañana. Esto lo dijo con el profeta Joel. Hijo de Jesús 28, en estos últimos tiempos, viva la promesa de Pedro. Y comenzó a pelear con ellos con la palabra. Y se terminaron convirtiendo como 3,000. Miren que está arriba. Oye, Pedro era fácil, Pedro era peleonero. ¿Cuánto? Dile, toca el teclado y dice, hágate el peleonero del barrio. ¿Tú conoces la versión de tu cuadro? Esa que tiene la lengua más larga que la medida esta. Es el que nace para que su lengua se convierte ahora en una comunicadora social del Espíritu. Todo el mundo le habla de Cristo. ¿Cuánto está leyendo? Es una promesa de Cristo. ¿Por qué le digo esta palabra? Vamos a ver un pegote barranquillo y predicamos. Le voy a explicar por qué. Voy a decirle un poco en el tiempo, porque si pongo a hablar de mí, hacemos vigilia. Vamos, yo soy un militar retirado de mi país. Yo era un comando de operaciones entrenado por los americanos. Durante 7 años y medio tuve las fuerzas especiales. Era un comando, bobina azul, hermano, todo, hermano. Pero los comandos estaban siempre para pelear con las balas, donde estaban los grupos delincuenciales, donde estaba la guerrilla, ahí estaban nosotros peleando. Nos mataron muchos soldados y yo soy herido en combate.
Cuando a mí me hieren, a mí me mandan para mi casa por algo que se llama esquizofrenia. ¿No saben cuándo? Vamos a ejemplo, legalmente, que en mi país soy un veterano. Yo aparezco, yo tengo cédula militar y aparezco como veterano de guerra. Significa, yo soy un marín retirado veterano. Significa, yo pongo una mensualidad de mi gobierno colombiano, porque soy un veterano retirado. Por loco, para que usted me entienda. No me ponga a hablarle claro, pastor, que soy loco legalmente en mi país. Pero ahora soy más loco para Cristo. Ahora, siempre como su marido siempre andaba mal. ¿Qué necesitaba de mi casa? Para rematar los comandos, mi general Montoya, todos los comandos, que habíamos hecho los cursos de comando, nos regaló algo que se llama la licencia para portar armas. Solamente todos llegábamos en 2000 y yo decía, yo quiero comprar una preconferencia 18 kilos de barril. Cuando yo en ese tiempo, en el año como 2003, yo compré esa preconferencia. ¿Sabe cuánto pagué? 2.500.000 de colombianos, que vienen siendo como $700. Y yo hice dinero y el general firmó mi licencia. La portaba aquí, hermano, y me pusieron aquí y mi pistola, la mía. Salía de permiso, siempre andaba armado. Pero también esa vida de arma, hermano, es una vida loca. ¿Por qué? Porque yo, para mí, todo el mundo era guerrillero. Para mí, todo el mundo era buscar su inteligencia. Entonces, me metí muchos problemas. Es más, a mí el gobierno colombiano me quitó la licencia porque caí preso por homicidio. Y me metieron preso, pero mi mamá puso un abogado y me mandaron para mi casa. ¿Por qué? Porque el abogado me dijo que yo me despertí, hermano, en esa cuando como en defensa personal. Y como era un veterano retirado de la guerra, me tiraron afuera, ¿no? Es un hermano que está retirado, que perdió aquí por loco y se metieron con él y se desperdió. ¿Cuánto me está entendiendo? Me tiraron para afuera, 6 meses apenas tuve preso. Pero lo que yo quiero entender es que me metí en muchos problemas, hermano. A mí me decían el loco, que lo cabra. Ahora yo totalmente, cuando yo voy en una psiquiatra, me mandan 480 pastillas mensuales. Significa que legalmente yo me tengo que tomar 14 pastillas al día. Me tengo que tomar aparentemente 4 clozapina de 100 miligramos. Tengo que tomarme 4 carbamazepinas conocidas como ácido alcohólico de injector de tomar para las convulsiones. Tenía que tomarme 4 clonazepam conocidas como ribotril para poder dormir. Y 2 Ketidin, en pocas palabras. Todo el mundo en mi mano me decía, loco, pero ¿qué quiero decirle con esto? Es que nadie me predicaba. Porque todo el mundo decía, mira, el hijo de la señora Enriqueta se fue bien para el ejército. Ahora mismo loco. No loco de andar con un saco, no, yo siempre andaba con mis mejores Nike, siempre andaba bien cambiadito, pero loco de mente. ¿Cuánto me están entendiendo? Estaba bien, me metí en problemas, mamá me internaba en una clínica militar, demoraba un mes. Me ponía gordito y nuevamente salía. Yo tuve internado en un centro allá en Barranquilla llamado el CAI. O sea, el gobierno colombiano tiene para todos los militares, hermano, los meten ahí, hermano, en reclusión. Pero lo que yo entender es que yo nunca se me pasó por la mente ese evangelio. Yo vivo a 3 casas de una iglesia llamada Niño de los Valles. Y la iglesia, el pastor tiene una terraza hacia allá. El pastor Nando no vive en la iglesia, vive en otro barrio. Entonces, como la terraza es grande, yo siempre en esa terraza, ese era mi parque para fumar. Porque la iglesia estaba sola y siempre andaba fumando en la puerta de la iglesia. Y mamá salía de la puerta de la iglesia, salía de la casa. Y cuando me veía fumando, me decía, ay, hijo, es que te luces el micrófono donde estás evangelizando en la puerta de la iglesia. Y lo que estaba trabajando humo, ¿cuánto me están entendiendo? Mira, mamá siempre me veía con la pistola. Mamá me profetizaba y me decía, hijo, ¿para dónde vas con esa Biblia que llevas en la retina? Que tiene 66 tiros que no matan, sino que dan vida. La palabra de Dios, lo que llevaron a Bertobete de 18 tiros, la palabra tiene poder. Iglesia, quiero explicar, estando yo fumando en la iglesia, siempre me acuerdo de él, que las hermanitas de la iglesia me veían fumando ahí, en vez de decirme, siervo, Dios te bendiga, entre pastoreo por usted, nada, siempre las veías así, pastora. Para dentro de la iglesia, y yo tenía que decirle, sierva, déjeme la bendición tan siquiera. Yo era el que en pocas palabras evangelizaba diciendo, dígame. Nada. A mí me pegaron ganas de ese tiro. Un tiro aquí que me tiro y salí, tengo un tiro en mi panza, tengo un tiro aquí, me pegaron otro tiro en esta pierna.
Hermano, a mí me pegaron varias veces. Me pegaron un pico de este lado y me salió de este lado. Significa que una mejora de cortar y me salió aquí. Lo que yo le quiero entender es que el Dios que yo te vengo a predicar, y no creo que el mismo día, fueron como 5 atentados diferentes, hermano. Cada rato me avaliaban, cada rato yo, pero también hice cosas malas. Mis manos se llenaron de sangre, pero les quiero decir que eran famosos en el barrio, por lo malo, no por lo bueno, pero no me predicaban. No me predicaban. Yo me acuerdo de algo. Una niña como ella tenía como más o menos 16 años, 15, 16 años, 16. Bueno, la edad mía. 16 años yo. Me vio fumando droga donde yo vendía droga en la 8. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a aquella territorio. Yo salí retirado. Y en mi barrio, en Barranquilla, es uno de los barrios más peligrosos que tiene Barranquilla, llamado El Bosque. ¿Y por qué le gusta parar? Porque hace pelear territorio. Hermano, yo comencé a pelear territorio. Y quedé liderando. Cuando quedé liderando, inmediatamente la droga, estaba apoderado de la droga. Y yo vendía droga, entonces ahora en la 8. Hermano, lo que yo le quiero entender es que esta niñita, cuando me fue ahí sentado, donde yo vendía droga, llegó y me regaló una Biblia. Y me dijo, Jehová te ama. Porque yo cogí esa Biblia y no me puse a leerla. Cuando llegué a la casa, la tiré arriba del televisor, que había una cosa de madera, ahí la tiré. Por allá tiré esa Biblia. Pero el siguiente día, mi esposa me dice, papi, en la puerta te está buscando. Y cuando yo hago así, la misma jovencita llegó ahora con otro libro amarillo. Ya sabía cuando yo vivía madre. Y me regaló el libro amarillo de Historia Bíblica. Y cuando yo se quiso como poner a hablar de Dios, porque yo no, estoy ocupado. Venga mañana. Varón, ¿para qué le dije que viniera mañana? Tremendo lío me metí yo. Al siguiente día a las 3 de la tarde la misma jovencita abajo. Y le decía, venga pasado. Venga mañana, venga pasado. Así la tuvo un mes. Y mi esposo un día me dice, ay papi, todos los días le dice que mañana, que pasado, que pasado. ¿Por qué no vas con ella al culto? Y yo le dije, me vas a interrogar un solo. Si tú vas conmigo, yo. Y mi esposa me dijo, espera, yo voy a cambiar. Y me tuve que cambiar porque yo le dije a mi esposa que si ella iba, yo iba. Y mi esposa cuando vio que yo le dije que si ella iba, yo iba, yo papá. Y me llevó esta muchachita a una iglesia. ¿Y sabe de quién es esta iglesia? Pastor, una iglesia de los testigos de Barrabás. ¿Cómo así el testigo de Barrabás y no de Jehová? Porque en esa iglesia no creen en el Espíritu Santo. Los testigos de Barrabás, no de Jehová, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Ellos no creen en los milagros. Ellos dicen que este es el nuevo mundo, supuestamente que este es el infierno. Y aquí estamos en el infierno. ¿Cierto? La Biblia me enseña todo lo contrario. Entonces, lo que yo te quiero entender es que la pregunta es esta, pastor. Si una muchachita llamada Ilse, porque me acuerdo el nombre, que Ilse convenció, me llevó más de 20 veces a esta iglesia llamada el Salón del Reino. Hermano, ella que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene los dones, que es un loco, drogadicto, sicario, hermano, lo llevó más de 20 veces a esta iglesia. ¿Cuánto más tu iglesia que tiene los dones, que tiene el Espíritu Santo, que tiene la presencia? Todo lo que está dejando de la mano de Cristo. Vaya al terminal de Guayaquil y entra, apenas que entra a la puerta vas a encontrar 3 parqueados que no le predican a nadie, pero parece que tuvieran pagado una manta con la atalaya. En mi país te va a ir para paradero y encuentras a 2 ancianitas regalando atalaya a las 5 de la mañana. Pero que el pastor Alfonso Contreras diga, mañana hay evangelismo a las 3 de la tarde. Todo el mundo comienza, pastor, a las 3, ¿por qué es eso el pastor? No, pastor, yo no puedo. Pastor, me toca ir a una cita. Pastor, mañana me toca Pastor, mañana me toca visitar el perrito, el gatito. Pero menos quieren hacer la obra de Dios. Pero llega el domingo, hermano, y le toca dirigir la iglesia. Y usted la ve, santo, saca la cita. Ay, por eso me está diciendo. Tiene que estar hablando. Oye, está descubriendo. Pastor Alfonso, en la iglesia, yo he prendido a mi pastor. Cuando mi pastor ha dicho, vamos a hacer evangelizar, y los líderes no están, yo sé que las líderes no están trabajando. La presidenta ama, puesto, y no están trabajando. Yo he prendido a mi moto y llevo a su casa para que haga
me dejan encontrar así, cuando me ven, todavía hay parte de dormir, pero acá, hermano, nada, sacan excusas para hacer la obra de Dios, pero están viviendo novela. Pero llega el domingo, varón, que le toca ser parte de invitado, varón, para que usted la vea así elegante. Parece un caballo de paso, para que está teniendo que está con la boca de cubierta, salga a evangelizar, a dar alma para la gente. No, eso pasa aquí en Colombia, eso no pasa aquí en Guayaquil, eso pasa en Guayaquil. ¿Por qué le digo esta palabra? Porque muchas veces es necesario salir mejor, hacer la obra de Dios que se vive en la iglesia. Ya lo que estamos aquí, ya conocemos. Aquí no vamos a estar predicando a toda hora nosotros. Hay gente que va a predicar un tema, ya yo hasta me lo sé. Me encanta escuchar mi martillero, la mensajeta, intentando escuchar la del flujo de sangre. Y yo digo, oye, pero no hay un ¿cuánto me está entendiendo? Hay que seguir en la buena, bendito sea el nombre del Señor. Hay que predicarle a aquel que tiene una necesidad, a aquel que necesita, gloria al Señor de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que seguir en esos muchachos que necesitan una palabra de parte de Dios, que necesitan un milagro, que necesitan ser rescatados. Por eso le vengo a decir de parte de Dios, iglesia, nosotros no nos conformemos de estar porque ya Dios nos alcanzó. Hay que seguir alcanzando a aquellos que necesitan una palabra. Cuando se vayan a comprometer a ganar su hijo espiritual, cuando me están entendiendo, lo que tú y yo tenemos que hacer es ganar hijo espiritual. Te voy a poner un ejemplo. Yo en la iglesia donde me congrego, yo coloco una emisora, porque yo me convertí escuchando una emisora. A mí no me predicó nadie. ¿Sabes cómo yo llegué un 2 de marzo? Escuchando una radio. Pastor, a mí me estaban buscando para matarme grupos de paramilitares. Los paramilitares en mi país son como carteles, para que ustedes entiendan. Carteles como el cartel de Sinaloa, así más o menos. No sé si alguno ha escuchado hablar de autodefensa. Autodefensa muy económica. Son gente armada, pero no son militares, sino que son gente que son delincuencia común, para que ustedes entiendan. Paramilitares. Y a mí me pasaron una carta a las Águilas Negras que me han $40,000 para salir a la ciudad, porque yo tenía soltado los buses. Yo era el que cobraba impuestos a los buses que pasaban por el barrio, que tenían que pagar la funda. Ahora ustedes están viviendo eso, pero yo tengo 17 años en el Evangelio y ya no me pasaron esa etapa que está viviendo Ecuador. ¿Cuánto me están entendiendo? Significa la gente no imita a los buenos, imita a los malos. Yo vivía en Barranquilla tan tranquilo, ya no sé de eso. Pero le digo de parte de Dios que yo viví esa etapa. Y quiero decir algo de parte de Dios, y si quiero ir terminando. Es que no me predicaban, pero me estaban buscando para matarme. Mi mamá me regaló un radicito. Y escuchando un radio, yo llegué a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba cansado de estar oyendo. Ya nació una hija última, mi hermana, mi hija menor que tiene 17 años. Y andaba, tenía que estar respondiendo. Era un problema. Cuando yo escuché esta mamá pedir oración por un hijo, mi corazón de piedra se convirtió en un corazón sencillo, porque me acordé las veces que mamá me pedía que yo cambiara, llorando en un hospital, mamá llorando. Mamá venía a una casa que le dieron como $15,000, y así como la pidió se le terminó un abogado para sacarle una cárcel. No disfrutó ni un peso de esa casa. ¿Por qué? Porque era tremendo y mamá, yo le voy a agradecer por mamá. Hoy en día ella fue un propósito de Dios para que, es más, ya a Guayaquil ya la vio 2 veces. La he llevado como a 7 países ya. Anda contenta, por eso le hizo el pasaporte y me dijo, ahora que venga me tiene que sacar pasaporte. Porque yo no me voy a morir hasta que tú me lleves a México. Iglesia, quiero decirte de parte de Dios que no me predicaba. Por eso usted nunca haga sesión de personas, porque van de los internos de los menospreciados. Allá afuera hay gente que tiene necesidad. Usted conoce quién es el que está llegando en el barrio. Háblele, predíquele la palabra, compártele de Cristo, muéstrele que Dios cambia. ¿Por qué? Porque necesitamos ganar esos peces gordos. Necesitamos llegar a su vida. Necesitamos que la iglesia pueda ver de que verdaderamente hay cambio, pero para eso usted necesita dar buen testimonio. Si usted tiene buen testimonio, la gente se va a convertir por medio de su testimonio. Pero hay gente que es evangélica en la iglesia, va a romper la casa, son los mismos diablos, que los mismos vecinos que no son cristianos
cristiano dice, no, que yo voy a la iglesia donde se pone esa hermanita es tremenda, esa hermanita es esto, esa hermanita es esto, ya lo conoce en su vida. Pero mira, la vecina al lado es hija mía espiritual. ¿Por qué? Porque siempre me conocía robando, tenía problemas. Y siempre ella me dice, Manuelina, ¿cómo Dios lo cambió? Yo recuerdo porque siempre que ponía a tomar, me quedaba sin dinero, venía a su casa, si no me encontraba. Yo sabía lo que quedaba, como no encontraba nada en la calle. Entonces yo iba para la casa y le decía a mi esposa, córtame ese televisor, mañana te lo saco. Porque él seguía tomando, le empeñaba las cosas a mi esposa, se las vendía. No, hermano, la casa mía la dejaron de vez asolada por la adicción a las drogas. Yo tuve 17 años, perdí una droga. Nunca estuve loco en las calles como desitable, no, pero tenía una adicción a mano que me controlaba, que me dominaba. El problema mío era que comenzaba a tomar, hermano, me quedaba sin dinero para tomar y para hacer un pero verdaderamente Cristo cambia. Yo le digo, mira, yo nunca pensé predicar el evangelio, ya Dios me llevó a 16 países. Por eso te digo que no te preocupes, Dios tiene propósito. Si Dios te llamó y Dios te sacó de ese mundo es porque te quiere levantar con poder. Y quiero terminar mostrándote para que usted que vale la pena cambiar de Cristo, que vale la pena caminar con Cristo. Yo nunca estudié ni un quinto de primaria. Nunca estudié, porque yo no estudié. Tengo que hablar la verdad, yo confundo la S con la C. Se dieron de cuenta cuando iba a comenzar a leer. Nada, eso como que se pierden las letras, como que, porque yo cantajeo para leer. Yo lo que sé, lo sé por la misericordia de Dios. Porque es que no es la verdad, cuando yo estudié. Pero me procuro leer la Biblia. Yo estudié Biblia. A mí hoy en día me preguntan, varón, tú eres licenciado, tú eres biólogo, tú eres, yo le digo, yo soy licenciado en Biblia. Porque todos los días la leo y todos los días estudio. Toca que está nueva. Aunque no sea médico, eres licenciado en bibliología. Yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor ya se me graduó este año, apenas va a cumplir 20 años, tiene 19. Y ya lleva 5 años en la universidad porque se me graduó a los 15 años. Se graduó como jefe de enfermería. Mi hijo tiene 19 años. Y ya va en el 8º semestre, a mí se graduó de 15 años y está estudiando instrumentor quirúrgico. Y mi otra hija tiene apenas 17 años y ya va en el 4º semestre para el 5º de nutrición y dietética. Y estas carreras son privadas, no están en la universidad pública. En estos días, pastor, acabé de pagar el mes pasado $7,800 más o menos. Hermano, yo no sé cómo Dios paga eso, pero Dios lo paga. Porque si yo le hablo de mi sueldo, yo me gano son $600. Y si yo me pongo a sumar esos $600 durante los 6 meses, no aumento $7,000. Y no tengo que comer, ¿cuánto me está entendiendo? Pero lo que yo le quiero entender con esto es que Dios, hermano, provee.
lo suple, eso sí, como todo. Yo tengo un carro allá en Barranquilla y lo tengo en la aplicación de Uber, y cuando no estoy haciendo una salida un momentico ahí, pasé para la gasolina para llevar a los muchachos acá, en todo lo que se llevan $15 por 3, y salgo un momentico y me hago 2 o 3 carreras para poder tener los $15 cuando me estén entendiendo, y se los entrego a mi esposa es la tarjeta cuando me están entendiendo. Pero usted quiere entender que Dios es bueno, toca que está por el, mira, de los lomos de un loco, drogadicto, bandido, está sacando profesionales, está sacando gente, hombre, no toca que está grande. No te preocupes, que el Señor va a hacer cosas maravillosas. Colócate aquí en esta hora, colócate que piense tus hijos serán lo que no pudiste ser. Tus hijos serán muy importantes en las manos de Dios. Iglesia, si yo me pongo a hablarle, y ya quiero hablar, pero yo tengo testimonio para mostrarle que Dios conviene a los locos drogadictos. ¿Por qué le digo esta palabra? Porque yo tengo una unción para rescatar a los muchachos de las calles. No sé si el pastor Alonso por tener a meter en el Facebook. Mi Facebook yo lo tengo también con muchas de estas obras sociales de salir a predicar a los muchachos, de salir a ganarse a los muchachos. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Aquí estoy en el país de México y este muchachito que estaban tomando una botella y ellos dos, y este dejó caer la botella mientras yo estaba predicando, y este sacó un machete para picarle la cabeza a este y me metí por el medio. Cayeron de rodillas, y este muchacho hoy en día el que vive en la iglesia era el borraquito del pueblo. Siempre que voy a México le llevo un traje, un dedo. Siempre que voy a México, y él me reconoce como su papá, me dice: oye, hermano, ya tengo 7 años en el evangelio, hermano, pero ahora por una esposa que no me he podido casar todavía. Si Dios te usó para que yo llegara a los pies de Cristo, Dios que te use para que me dé una esposa para que te dé. Y esta cosa no se debe decir, pero es que un muchachito que está en el suelo es un indigente. ¿Sabe cómo me lo gané? Se llama Dani. Este muchachito Dani estaba unos 3 días de campaña en un lugar también en México llamado Miulatrán, Oaxaca, y Dani yo lo vi tirado en el suelo y estaba en la puerta de la iglesia, y que todo el mundo llegaba a la iglesia y a 2 casas para la iglesia, nadie lo tenía, nadie. Y de repente, ¿sabe qué hice yo? Llegué donde Dani y le dije: varón, te vengo a decir una buena noticia, Cristo te ama. Y como Cristo te ama, Cristo me dijo que te comprara una Coca-Cola con una hamburguesa de esas que venden ahí, y el bajo si le abrió los ojos, una hamburguesa. Yo imagino que tengo un rato que no me como una hamburguesa. Vamos para acá, que Cristo te ama. Y le compré la hamburguesa y la Coca-Cola y se la comió como en 3 segundos. Ese muchacho tenía un hambre reventadiano. ¿Saben qué hice? Le dije: Dani, siéntate aquí. ¿Cómo te llamas, Dani? Siéntate aquí, voy a predicar. Prediqué el mensaje, la palabra, pero cuando terminé de predicar, le dije: Dani, Dios quiere que mañana venga y te va a seguir bendiciendo. Ya no será una hamburguesa, será algo mejor. Al siguiente día, estaba el pastor abriendo la iglesia y ya estaba Dani ahí en la puerta. Hermano, ya yo metí para adentro, lo senté. Estaba en Kioto. Aquí uno lo ve que estaba un muchacho. Las manos se le ven. Ahí estaba tirando el suelo porque lo había ministrado. Pero usted se da cuenta que es un indigente. Mira, se le gasta la barba aquí. Se le ve la mano. Y este muchachito, ¿qué sucedió? Que mientras que estaba predicando, tuve una palabra en la base y le dije: mira, tú me estás matando. Que tu mamá te dejó por irse con un padrastro y te abandonó. Y eso hizo que tu corazón se llenara. Oye, mi hermano, usted es un esclavo, y usted me lo había revelado. Comenzó a llorar algo. Y le dije: y Dios me dijo que te comprara una muda de ropa, que te mandara a mutilar, que te viviera. Y el pastor me dijo: ya Dios me lo compró, ya le tengo la ropa. Ya le tengo ya. Significa que como que llegó un loco barranquillero para castigar al pastor cuando me da el dinero. Porque mi hermano, David hoy en día, hace poco David me mandó una oferta como de $350. ¿Por qué? Porque David ya se casó. ¿Saben quién es David hoy en día? El cajero de un banco en México llamado el Banco Azteca. Y hace un día me llamó por teléfono y me hizo una videollamada y me dijo: mira, Pai, me dice: Pai, mira, Pai, ya Dios me dio mi casa propia, la saqué con un fenómeno. Esa cuestión de que como trabajas en un banco, como tienes crédito, ahora ya está en una casa de 2 pisos en un conjunto privado. Y yo decía: pero ya tiene una
Y yo decía, mira cómo Dios cambia de un loco de la calle indigente a un muchacho que hoy en día está sentado en una oficina en el Banco Azteca. Hermano, nada más la gente que viene a sacar crédito, a montar en cajero, significa que Dios cambia. Nunca menosprecies a alguien, porque yo hago esta labor. Y yo tengo 17 años de estar entrando a la cárcel a predicar. Siempre predico en la cárcel, porque hay necesidad. Ayer me encontré una pastora llamada Marina, que ella es de Durán, y me dijo, vente, te voy a mandar un grupo de los predicadores aquí, para que lo metan en la cárcel, así como lo meditas a mí, que me llevaste hermano y lleves esa cárcel a predicar. Yo le dije que todo predicador que venga a mi casa tiene que entrar a la cárcel. Porque no solamente es iglesia, también tiene que ir a sembrar la palabra allá donde están los bandidos, donde están esos locos que necesitan una palabra para cambiar. Levanta tu mano al cielo. Señor, necesito que me active, necesito que me active.